¿Qué es el neoliberalismo? Es el modelo económico y político promovido por países capitalistas de primer mundo y empresas transnacionales. Tiene el objetivo de ampliar el control y expansión del mercado, el cual permite el fortalecimiento de los monopolios. Además, pretende la mínima intervención del Estado en la economía. En el caso de México, se habla del neoliberalismo a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, que continúa con el de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, y también con Ernesto Zedillo, 1994-1998. El neoliberalismo económico que se aplica en México tiene varias características, entre las que destacan son un neoliberalismo autoritario, por lo que aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país; centralizado, porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país; favorece de primera instancia a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes intervencionistas nacionales, especialmente en el área financiera. El modelo económico político neoliberal no solo se establece en la sociedad como un cambio en la materia, sino que genera un impacto en ámbitos generales para México, el cual en modelos anteriores no se había podido concebir. Como respuesta a la época de crisis surgida en el mandato del señor López Portillo, si bien que no era una novedad, pues esta crisis ya venía rezagada desde años atrás. El sexenio en curso tomó cartas en el asunto para poder mejorar la economía del país, ya bastante deteriorada por las situaciones como la devaluación de la moneda, el endeudamiento del país con la banca y el extranjero, lo cual provocó una recesión de economía encima de la devaluación del petróleo, al igual que las exportaciones, resultado de una hiperinflación nunca antes vista, de manera que este modelo introduce no solo los cambios en materia económica y política, sino también ideológica, basada en principios como el despojamiento del Estado en la economía y la privatización de empresas, con el ideal de que era mejor una administración privada que pública. Las ventajas del neoliberalismo es la mayor importación y mayor preparación, la exportación, la competencia laboral, la presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía, defender el derecho a la vida y la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero las desventajas del neoliberalismo es la desigualdad social, el mayor número de desempleo, más impuestos y gastos y una inflación, por ejemplo el IVA, que pasó del 10% al 15% en 1995. Las prácticas monopólicas entre empresas, la mayor analfabetismo, el peor salario, inflación y alzas constantes y el deterioro del medio ambiente. En pocas palabras, el neoliberalismo es una guerra contra los pobres que no beneficia al pueblo, sino a los ricos y al gobierno. Globalización neoliberal. La globalización y el neoliberalismo parecen ser lo mismo. Sin embargo, un análisis más cuidadoso permite reconocerlos como fenómenos esencialmente distintos. La globalización resulta ser un fenómeno histórico con sustancias al capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertenecientes o servicio de las clases sociales propietarias al capital en sus diversas formas. El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución, circulación y consumo al fundamentalismo del libre mercado,
así como la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante. Entre otros, los factores que caracterizan a la globalización son la expansión del sistema económico capitalista, la nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial, como el proceso permanente donde el Estado es desplazado de las tareas que tradicionalmente venían desempeñando. El neoliberalismo y la globalización pueden llegar a causar conflictos en las grandes sociedades de los países subdesarrollados, y prueba de ello es México, ya que al abrir las puertas de par en par en las transnacionales, simple y sencillamente no se puede competir con ellas, generando un debilitamiento en las industrias nacionales. Igualmente, existe hoy en día una tasa de desempleo altísimo, debido a que las fuerzas reguladoras del mercado no pueden contrarrestarlo, y en el resultado de este se ve la pobreza que se vive no solo en México, sino en todo el mundo. La función del Estado en un sistema neoliberal es básicamente la de dictar medidas regulatorias que aseguren la libertad del movimiento del mercado. No olvidemos que los neoliberales sostienen que la mejor forma de lograr el desarrollo adecuado de la economía consiste en liberar el mercado y darle alas o vida propia, evitando la inyección de dinero que no viene de su crecimiento, como la inflación, y dejando que sean sus propias fluctuaciones de oferta, demanda y demás lo que indique el camino. Y la economía crecerá sola, guiada por los vaivenes del mercado. No olvidemos que el Estado en este tipo de sistemas se le conoce como Estado regulador o Estado benefactor. De ahí de su principal función sea la regulación. Respecto con problemas con este modelo, serían como el rechazo de la intervención del Estado en la economía, bien sea un estado de bienestar o un régimen fundamentado en la noción del socialismo real. Algo bueno sería como defender el mercado como única forma para lograr la regulación económica en todos los países, defender y promover constantemente para lograr el desarrollo máximo de la economía global, o sea, la libre competencia económica. Pero, obvio, para lograr esto, se deben llevar a cabo algunas reformas para que tales pretensiones sean posibles, como reducción estatal, o sea, que se debe buscar que el Estado sea más eficiente y más fácil de controlar, o apertura comercial, que se busca por medio de la eliminación de aranceles y las exportaciones funcionen efectivamente, o ajuste estructural, que por medio de los procesos de ajuste se busque que la economía de los países sea más eficiente. Respecto a lo dicho anteriormente, se puede decir que el neoliberalismo trata de encontrar el camino para que las naciones con menos posibilidades de exportación y con una capacidad mínima de participación en el mercado no sufran tanto en el proceso de acoplamiento al mundo ya globalizado. Pero pues hoy en día la polémica suscitada por la implantación de este modelo sigue viva, ya que para nadie es un secreto que la mayoría de capital que circula en el mundo queda en manos de las potencias mundiales como Estados Unidos o pues de algún otro país europeo. Y ni México ni Centroamérica están en condiciones como para competir con grandes potencias para imponer una economía aplastante que solo beneficia a las grandes potencias.